Buenas a todos, después de mucho tiempo finalmente estamos aquí con un nuevo comienzo de esta historia, la cual tras mucho pensarlo decidí reiniciar por tercera vez, debido a que no me convencía cómo se estaba llevando la anterior. Me disculpo profundamente para todos aquellos que les gustaba la historia anterior y les pido que le den una oportunidad a esta. Capítulo 1. Primer encuentro. La noche avanzaba en la ciudad de Kuo, una ciudad alejada de las ciudades más grandes con ritmos de vida acelerados. Está rodeada de espesos bosques y unas pocas llanuras la hacían atractiva a los que buscaban un estilo de vida más calmado, pero lo que nadie sabía era que dicha ciudad también era el hogar de seres sobrenaturales, específicamente demonios, seres que habitan en el infierno y a quienes algunas religiones les atribuyen la maldad del mundo, o esa es la idea general, pero la realidad suele ser distinta a la que se espera. Era más de medianoche, la tranquilidad y silencio reinaba en Kuo, cuando en una de las pocas llanuras cercanas a la ciudad, ondas de viento que surgieron de la nada moverían la vegetación de los alrededores con fuerza. Los animales nocturnos que pasaban por el lugar huyeron asustados, un leve silbido se escuchó antes de que todo se detuviera y tras unos momentos el silencio nuevamente invadió el lugar. El silencio sería interrumpido por un bajo sonido metálico junto al sonido de lo que se escucharía como aire comprimido ser liberado. Segundos después un gruñido se dejaría escuchar antes de que todo volviera a quedar en silencio. El día había llegado, y en una de las academias más famosas de Kuo, anteriormente exclusiva solo para mujeres, pero ahora vuelta mixta, se podía ver a un chico de cabello castaño con dos extensiones que sobresalen a la altura del cuello, vestido con un uniforme escolar. Su nombre era Issei Oudou, pero no estaba solo, era acompañado por dos chicos más. Uno tenía el cabello rapado, con rasgos faciales más marcados, de nombre Matsuda, el otro tenía el cabello café, usaba unas gafas que resaltaban mucho por su tamaño, de nombre Motoama. Los tres caminaban juntos mientras discutían temas irrelevantes, cuando Issei cruzaría miradas con una chica a lo lejos que veía desde una ventana. Ella tenía el cabello color carmesí, le llegaba hasta los muslos, con un cuerpo muy bien desarrollado, vestía el uniforme femenino de la academia, siendo esta, Rias Gremory, una demonio que se ocultaba entre los estudiantes como la presidenta del club del ocultismo. Luego de cruzar miradas con Issei, regresaría la mirada hacia un tablero de ajedrez. Jaque mate. Diría mientras movía su cabello. Y yo que lo había puesto más difícil. Respondió con quien jugaba. Su contrincante era una chica parada al otro lado del tablero, tenía un largo cabello de color negro que le llegaba hasta los muslos, atado en una cola de caballo alta, tenía un cuerpo ligeramente más desarrollado que Rias, vestía el mismo uniforme femenino que su acompañante. Su nombre era Akenu Imejima, también una demonio con fachada de estudiante. Ciertamente fue un poco más difícil que la última vez, pero aún así no te dejaría vencerme. Comentó con una sonrisa. Ya veo, pero, aún así, la presidenta no la tuvo fácil. Respondió con una leve risa y un tono juguetón. En fin, dejando esto de lado, no hemos recibido ningún mensaje de mi hermano, ¿verdad? No, pero hay rumores de que el número de renegados en la ciudad está aumentando, solo es cuestión de tiempo para que nos llame. Suspirando. Ya veo, manténme informada de cualquier cosa. Así lo haré, pero ahora ¿qué hará con respecto a ese chico? Diría con un rostro serio. ¿Acaso lo conoces? Preguntaría con cierta sorpresa. Sí, es Issei Oudou, estudiante de segundo año de la clase 2B, conocido como la bestia pervertida, miembro del trío pervertido de la academia. Respondió mientras miraba por la ventana al trío alejándose. Ya veo, manténlo vigilado, puedo sentir algo en él. Pidió para luego retirarse. Así será. Después de esa conversación el día pasaría con normalidad hasta llegada la tarde,
cuando a cierto castaño se le aparecería una hermosa chica de cabello negro y un cuerpo envidiable, vestida con un uniforme de estudiante de alguna academia, la chica se presentaría como Yuma Amano y le pediría a Issei formar una relación. Cualquiera con algo de sentido común diría que no, ya que es una completa desconocida, pero para Issei, un chico que piensa más con la cabeza equivocada, este terminaría aceptando y acordarían una cita para el fin de semana, dentro de 2 días. Pero durante el transcurso de esos 2 días, se dio a conocer una noticia que conmocionó a toda la ciudad: el asesinato de una pandilla de 9 miembros con extrema violencia. Las autoridades habían dicho que, por el estado de los cuerpos, o lo que quedaba, pareciera que hubieran sido atacados por una bestia que los destrozó físicamente, ya que los cuerpos fueron mutilados a niveles extremos. Esta noticia llegó a oídos de ciertos demonios, que informaron de inmediato lo que pasó a sus superiores en el inframundo, creyendo que se trataba de un demonio renegado. Y tenían razón, pero lo que nadie sabía era que ya había alguien tras dicho demonio renegado. El fin de semana llegó y pese a lo ocurrido todo transcurría con normalidad. La cita entre Yuma e Issei finalmente daría inicio, pasando el día en diferentes actividades, concluyendo con un paseo en un parque, deteniéndose un momento frente a una fuente. Para el castaño todo parecía ir de maravilla hasta que Yuma actuó extraño, y tras unas palabras sombrías hacia el castaño, esta revelaría su verdadera identidad. Era un ángel caído de nombre Reinare, dejando ver su voluptuoso cuerpo junto a un par de alas negras. Sin darle tiempo a Issei de procesar lo que estaba ocurriendo, Reinare creó una lanza de luz y la arrojó hacia el castaño, que fue atravesado por el estómago. Este caería de espaldas al suelo, mientras debajo de él se formaba un charco de su propia sangre. Eso fue más fácil de lo que creí. En fin, todo gris. Ella cayó de golpe mientras una cara de completa sorpresa se apoderaba de ella, al mismo tiempo que escupía sangre. Sin saber qué pasó, Reinare fue arrastrada con fuerza y a gran velocidad varios metros hacia atrás hasta impactar contra un árbol, en donde quedaría clavada por lo que sea que la haya atravesado. Mientras escupía más sangre, observó cómo de su abdomen algo empezaba a materializarse, de aspecto metálico y una longitud cercana a los 2 metros. Descubrió al instante que se trataba de una lanza. Una gran cantidad de esta descendía por la herida. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir entre shock de lo sucedido. Una buena cantidad de sangre se desliaba por la corteza del árbol. Reinare intentó inútilmente liberarse mientras la rabia se apoderaba de ella. Tras ver que sus intentos fallaban, trató de localizar a quien la atacó mientras maldecía al culpable, cuando frente a ella unos pequeños destellos iguales a chispas, que surgían de manera espontánea, se verían. Los destellos empezaron a revelar una figura humanoide oculta por la noche. Completamente sorprendida, observó una figura de aspecto masculino vestido con una especie de armadura. Maldito. ¿Quién demonios eres? Juro que te mataré. Gritó mientras escupía sangre. El ser frente a ella era un miembro de los más letales cazadores que existen en el espacio, conocido en la Tierra como Depredador. Él avanzó hacia Reinare, que creó una lanza de luz para atacarlo. Su adversario sacaría 2 cuchillas de un brazalete en su brazo izquierdo, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algo, un círculo mágico aparecería cerca del cuerpo de Issei, provocando que el depredador se distrajera por unos instantes. Ese momento sería aprovechado por Reinare, que le arrojó su lanza de luz impactando a los pies del cazador, provocando una explosión que levantó una cortina de polvo y humo. Con las fuerzas que le quedaban, la caída escaparía en un círculo mágico. El depredador saldría de entre la cortina de polvo e intentaría clavarle sus cuchillas, pero sería tarde y terminaría dándole al árbol en donde estaba, haciendo que se enfureciera, pero vería que una figura empezaría a surgir del círculo mágico, por lo que rápidamente activaría su dispositivo de camuflaje, mientras tomaba su lanza y la arrancaba del árbol con facilidad. Del círculo mágico saldría Rías, que al ver el estado de Issei y confiando en su intuición decidiría reencarnarlo como demonio, para después llevarlo a su hogar, pero algo llamaría la atención de la heredera Gremory: un charco de sangre al pie de un árbol que también estaba manchado de sangre, con parte de su corteza destrozada y parte del concreto dañado a unos metros.
El día llegaría y se creyó que todo lo que había pasado la noche anterior fue solo una pesadilla, pero durante el transcurso de la mañana es llamado al club del ocultismo por uno de los estudiantes más populares de la academia, su nombre era Yuto Kiba. En el club conocería a la vicepresidenta y la segunda estudiante más deseada de la academia, Akeno Imejima. También conocería a otras dos personas más, una chica de baja estatura, cabello blanco corto, un cuerpo en desarrollo y una cara inexpresiva, su nombre era Koneko Toho, junto a ellas una chica de cabello color café oscuro que le llegaba hasta la cintura, atado en una cola de caballo, un cuerpo dotado, su nombre era Rena Hanako. ¿Me podrían decir por qué fui llamado al club del ocultismo? Cuestionó Issei mientras miraba los alrededores. Issei Oudou, te doy la bienvenida al club del ocultismo. Habló Rías que aparecería por una puerta. Luego de que Rías apareciera, todos los miembros del club se presentarían, para después explicarle su situación actual al castaño, la verdad oculta a la humanidad, así como la verdadera naturaleza de todos los presentes y por qué fue asesinado. Espere. ¿Eso quiere decir que? Issei estaba completamente sorprendido y confundido. Así es, ahora eres un demonio, además de ser uno de mis sirvientes. Respondió la pelirroja con una sonrisa, mostrando sus alas seguida de los demás. El sorprendido castaño tardó en responder. Tardaré un poco en asimilarlo, pero entonces, esa chica, la que me mató era en realidad un ángel caído. Exacto, ahora sabes por qué fuiste asesinado. Ocultando sus alas. Pero. La duda era evidente en Issei. ¿Sucede algo? Cuestionó a Keno, que se unió a la conversación. Bueno. Mostrándose incómodo. Yo creo que vi a alguien más mientras agonizaba. ¿Qué quieres decir? ¿Había alguien más en el parque? Preguntaría a Keno con cierta curiosidad. Es por eso que te mandé a llamar antes de lo planeado, quería que asimilaras lo que te estaba pasando primero, pero la situación lo requiere. Habló Rías ganándose la atención de todos. ¿Qué quiere decir con que la situación lo requiere? Cuestionó Rena. La noche que reencarné a Issei, había una considerable cantidad de sangre ajena a él, así como parte del pavimento dañado. Me dio la impresión de que hubo una pelea, pero no sentí la presencia de nadie más, así que no supe qué pasó exactamente. Es por eso que quería hablar con Issei lo antes posible. Respondió Rías. Todos se quedaron pensando en lo que dijo su ama, la intriga nació en ellos y fijaron su atención en el castaño. Si en verdad había alguien más, ¿puedes decirnos cómo era? Pediría a Keno. Issei se puso nervioso tras notar cómo lo veían, por lo que trató de recordar qué fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Fue entonces que un pequeño recuerdo llegó a su mente. Mientras agonizaba al caso, observó a Reinare salir volando contra un árbol seguido de una segunda figura que surgió de la nada. Bueno, creo que recuerdo algo, apenas pude verlo, pero... ¿Pero qué? Preguntaría Rías. Es que... Puede que no me crean, pero por unos momentos creo que logré ver cómo de la nada apareció alguien, por lo que puedo recordar llevaba algo parecido a... ¿Una armadura? Sí, llevaba una especie de armadura. Issei bajaba la mirada intentando recordar más. Eso quiere decir que realmente había alguien más en ese parque, diría Kiba mientras tenía una mano en su barbilla. Issei, ¿puedes decirme con más exactitud quién era? Pediría Rías bastante seria. Lo siento, no recuerdo nada más. Respondió cabizbajo. Rías suspiraría y consolaría a su nuevo sirviente. Entiendo, no te preocupes, si recuerdas algo más dímelo inmediatamente. Ese sí lo haré. Mientras tanto, en otro lugar, se podía ver a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, junto a una cama en donde estaba recostada Reinare. Ella estaba despertando, con la mirada algo borrosa vería 3 siluetas y por reflejo intentó lanzar un ataque, pero fue frenada por una mano que sujetó su brazo. ¿Qué crees que haces? Diría un hombre vestido con gabardina y un sombrero negro. Al fin despiertas. Diría una niña de vestido café con decoraciones blancas. Ahora podrás decirnos qué fue lo que te pasó. Diría una mujer de ropas corintas, muy pegadas y que remarcaba sus enormes pechos con un gran escote. Reinare se daría cuenta que estaba frente a sus compañeros caídos, Donasik, Mitel y Kalawarner. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Cuestionaría sobresaltada.
Eso es lo que nosotros queremos saber. Apareciste enfrente de nosotros semi-inconsciente con una enorme herida en el abdomen, solo para desmayarte después, respondería Don Asik. Mittel y yo usamos magia curativa para salvarte, estuviste inconsciente toda la noche y parte de la mañana, hasta que empezaste a reaccionar hace unos minutos. Diría Calwarner con cierta molestia. Entonces, ¿nos dirás qué te pasó, o no? Mittel se mostraba indiferente a la situación. Yo. Reinaré recordaría cómo casi es asesinada por un desconocido. Una enorme furia se haría presente en su rostro, sus manos se volverían puños, apretando con mucha fuerza, todos notarían su reacción llamando su atención. Responde, ¿qué te pasó? Exigió Don Asik. Reinaré se levantaría y se dirigiría hacia la puerta ignorando a su compañero caído, pero Don Asik se interpondría quedando frente a frente con la chica. No me ignores, responde, ¿qué te pasó? Alzó la voz viendo con furia a la chica. Reinaré se enfadó más de lo que estaba y de un empujo lo haría a un lado. Nada que te incumba. Ahora, hazte a un lado. Reinaré se daría cuenta que sus compañeros se verían entre sí con mucha seriedad, mientras que Mittel y Calwarner no dirían nada. Dejando lo que me pasó de lado, ¿qué hay del plan? Cuestionó viendo a las chicas. La chica llegará en un par de días. Con respecto a lo demás, parece ser que la atención de los demonios está centrada en un posible demonio renegado, por lo que no representarán un problema para nosotros, no por ahora. Respondería Mittel. Bien, entonces procedamos como se nos ordenó. Dijo recibiendo el asentimiento de ambas. Los tres se retirarían del lugar. Los tres vieron cómo su compañera salió a paso apresurado del lugar, por su parte Reinaré se alejó lo suficiente y habló para sí misma. Ella recordó de nuevo al sujeto que casi la asesina, pero a su mente vendría otro recuerdo, uno que obtuvo de una de las bibliotecas de Grigori. Es imposible, se supone que son solo una leyenda. Tengo que confirmarlo, esto no puede estar pasando. Utilizando un círculo mágico se retiraría del lugar. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado, como siempre les pido comenten qué les pareció y si hay algo que no les haya gustado lo pueden indicar. Lamentamos profundamente que se haya reiniciado esta historia que ya había avanzado hasta el capítulo 5, pero como menciono Cross se dio cuenta que la historia se desvió mucho de la idea principal y tuvo que reescribirla. Lamentamos profundamente el disgusto que les genera esta decisión, pero espero que le den una oportunidad. Sin más, nos vemos en los próximos capítulos, que serán otros 5 de Depredador en DXD, en ellos también se estarán anunciando los capítulos de los otros fics del canal.